Amén. Dele un buen aplauso al Señor. Bueno, en esta mañana quiero darle la bienvenida a Juan Carlos. Gracias por estarnos visitando, ¿verdad? Esperemos que no sea la última vez, sino que pueda ser de esta iglesia su casa. Así que bienvenido a la casa del Señor. Y nosotros le decimos, nos encanta tenerle aquí. Así que también, mi hermano Henry, gracias por estarnos acompañando en este domingo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículos del 5 al 11. ¿Verdad? Mateo capítulo 21, versículos del 5 al 11. Ahí puede abrir su Biblia o encender su Biblia, y si alcanza a leer lo puede hacer a través de la pantalla. Así es que lo tenemos, iglesia, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Padre, te doy gracias, mi Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque hace más de 2000 años el Verbo se hizo carne, naciendo, Señor, de una mujer llamada María, la cual, Señor, tú la escogiste porque encontraste gracia en esa mujer. Gracias, Señor, porque Cristo nació, creció, se desarrolló. A los 12 años, Señor, fue llevado al templo, y a los 30 años inició su ministerio sobre esta tierra, llevando el Evangelio, llevando, Señor, el anuncio que el reino de Dios se había acercado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hoy, hermanos, iniciamos una fecha, un momento en el cual a nivel mundial se conmemora la venida del Hijo de Dios a la tierra. Muchos nos vemos impactados, nos vemos confrontados con un sinfín de películas que podemos ver a través de las redes sociales, que podemos ver a través de documentales, de historias, siempre, oiga bien, dejando porcentuado que Jesús es el Hijo de Dios. A través de la historia han querido desmentir, han querido quitar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y las personas como los testigos de Jehová quieren minimizarle y hacernos creer, igual que los mormones, que Cristo fue alguien creado, que Él fue alguien que creció, que adquirió conocimiento, que se hizo grande, ¿verdad?, en conocimiento, en sabiduría, y que Dios lo escogió como un profeta para llevar el mensaje. Entonces, a través de la historia se ha querido desvirtuar, quitar de que Jesús es el Hijo de Dios. La gente lo cuestionaba y les decía: tú eres el Hijo de Dios. Tú lo dices, les decía, porque no había llegado el momento. Aún aquellos que estamos llevando el Salmo 22, cuando Jesús está en la cruz, le dice: he ahí tu hijo. Cuando Jesús está en las bodas de Canaán, le dice a su madre: ¿qué tienes contra mí, mujer? No ha llegado el día. Entonces, este momento, oiga bien, que como todos conocemos, es la entrada triunfal,
es el momento que empieza el caminar de nuestro Señor Jesucristo hacia el monte de la calavera, que es el Gólgota, para Él ser el vicario de nosotros. El único vicario, oiga bien, que hay sobre esta tierra es Jesús. El único vicario, oiga bien, que puso sobre sus hombros esa pesada cruz que representa los pecados de la humanidad y que Él los vivió, que Él los sufrió y que Él se hizo pecador por usted y por mí, es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Jesucristo, oiga bien, dice, el hombre que no tuvo pecado, se hizo pecador por usted y por mí. ¿Por qué lo hizo, hermano? Por amor. Recuérdese que todo lo creado ha sido por Él y para con Él. Entonces, se celebra la entrada triunfal. Hoy podemos ver en la Iglesia Universal que hoy se conmemora el tradicional Domingo de Ramos, en la cual ellos quieren ejemplificar lo que ocurrió en la entrada de Jerusalén. ¿Está malo? No está malo, hermanos. Están vivificando un evento. Así como nosotros, oiga bien, en esta mañana estamos aprendiendo acerca de ese momento glorioso en el cual, oiga bien, la muerte se le iba a quitar de las manos ¿a quién? Al engañador, al diablo, porque el rey de la muerte era Satanás, cuando hizo caer al hombre en Génesis capítulo 3. Entonces, esa entrada triunfal representa ¿qué? El visitamiento, la vida para todos aquellos que quieran recibirle en su corazón. Jesús no es religión, hermano. Las religiones se han formado a través de los tiempos, pero la palabra viva y eficaz, y que es la verdad absoluta de Dios para los seres humanos, está en este libro. Como decía el hermano Julio, hay verdades que son relativas, ¿va? Pero hay una verdad que es absoluta. Y esa verdad, ¿a dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Y si aquí está escrito, así es, hermano. Yo no tengo que cuestionar la Biblia como muchos lo hacen. Y si Dios es tan grande, ¿por qué permiten las guerras? Y si Dios es tan grande, ¿por qué permite que mueran niños? ¿Y por qué si Dios es tan grande permite que la gente bombardee a otra nación? ¿Es culpa de Dios? No. Es el mismo libre albedrío que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, oiga bien, se celebra un momento especial para la humanidad. Así como el que estuvimos conmemorando, ¿cuándo? Allá por la época de diciembre. Ah, pastor, pero muchos dicen que no fue en esa época, sino que nació más o menos en este tiempo que estamos. Otros dicen que fue allá por septiembre. Hermano, ¿quiere que le diga algo? El tiempo no da nada. Porque nosotros es que tenemos tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios vive en un presente absoluto. Nosotros los hombres es que tenemos un calendario. Dios no tiene calendario. Dios, al ver que el hombre iba caminando, le dio un día de reposo. ¿Para qué? Para que descansara, para que no se afanara. Pero oiga bien, Dios no tiene tiempo, porque Dios está en un presente continuo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, creció en Nazaret, enseñó, predicó y sanó por toda Galilea, Samaria, Judea y Perea. Pero una ciudad se mantuvo, oiga bien, Él mantuvo su foco en una ciudad y esa ciudad fue Jerusalén. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y hoy si usted lo puede leer en Lucas capítulo 9, versículo 51. Su entrada en la ciudad marcó la semana más dramática y vital de la historia de la humanidad. Esa semana comenzó con la entrada regia, oiga bien, de Cristo en la ciudad y culminó en la cruz. Jesús es rey del linaje de David, que había de venir a Isaías. ¿Se acuerda ya que en el libro de Génesis Dios le dice que va a tener enemistad con la simiente de la mujer? Esa es una de las profecías de que Cristo iba a venir a esta tierra, porque la simiente de la mujer, ¿quién es? Es Jesús. ¿De cuál mujer, hermano? De María. ¿Y va a tener enemistad con quién? Con el diablo, con el enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús venía a quitarle la potestad
de la muerte. Entonces Jesús entra a Jerusalén, pero esto ya había sido profetizado que iba a venir un rey. Por eso también, aquellos que ya tenemos un poquito estar en el Evangelio, Dios o Jehová le prometió al rey David que no iba a faltar, ¿el qué, hermano? Rey de su linaje. Y recordémonos que según la genealogía que está en la Biblia, en Mateo, en Marcos, podemos encontrar, oiga bien, y en Lucas, que Jesús viene del linaje de David. Entonces, vamos a ir a Isaías, capítulo número 9, versículos del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, que dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hoy vamos a Isaías 62:11. Isaías 62:11. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, o sea, a Jerusalén, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Vamos a Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, oiga bien, podemos decir que Jesús, el Hijo de Dios, oiga bien, como lo profetizó el profeta Zacarías, entró por Jerusalén en una asna o pollino. Ya vamos a ver más adelante que en el tiempo bíblico, oiga bien, los reyes andaban en pollinos. Los pollinos eran el transporte oficial de los grandes reyes. Ellos no llegaban en caballos, no llegaban en camellos, llegaban en burros, pues. Si usted se acuerda que el profeta, que el burro le dijo, ¿y por qué me pegamos? ¿Quién era? Era un hombre de Dios, el profeta que iba sobre. ¿Quién era ese profeta? ¿Ah? No fue Eliseo. ¿Ah? No fue Eliseo. ¿Quién fue? ¿No se acuerda? ¿Fue Balaán? ¿Ah? ¿O fui yo? ¿Ah? ¿No se acuerda quién fue? Fue Balaán, hermano. ¿Ah? Que iba a hacer lo incorrecto y el burro le dijo, ¿y por qué no caminas? Pues, ¿y para dónde vas? Entonces podemos ver, oiga bien, de que Jesús iba a entrar por un pollino, pero oiga bien, Dios siempre ha querido la salvación para la humanidad. Siempre Dios ha querido darle la oportunidad al hombre. Siempre Dios ha querido transformar y cambiar el destino final de todo ser humano. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos, ese sí búsquelo, hermano. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ese sí búsquelo. Y dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, oiga bien, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él, el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, mis amados hermanos, Dios le habló a las personas o a su pueblo o a las naciones ¿a través de quién? A través de profetas, hermano, a través de jueces. Por eso allá está el libro de los jueces, donde Dios levantó a 12 jueces, oiga bien, para que llevaran el mensaje de exhortación, de cambio, de transformación. Pero Israel cambiaba y volvía a caer. Israel cambiaba y volvía a caer. Hacían holocaustos, traían ofrendas, hacían sacrificios, pero de repente los veía ya en Izalco, ¿verdad? Diciéndole al brujo que les hiciera la limpia. Así hay creyentes, hermano, que hoy van a la iglesia, hoy vinieron en la mañana a la iglesia y en la tarde van para Izalco a traer la botella que están tomando para que se les desintegren todos los cálculos que tienen. Dios siempre ha hablado a nuestras vidas. Y Dios nos sigue hablando, oiga bien, a través de las Sagradas Escrituras. Dios nos ha hablado, oiga bien, que hace más de 2000 años entró un hombre a esta tierra para traer salvación a la humanidad. Solo qué cuadro más hermoso de ver a Juan el Bautista, que pensaban que era Elías, ¿verdad? Por ver sus vestimentas, verlo, como dicen, todo cavernícola, ¿va? Y poder decir el primo de Jesús: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Pero la gente no cree. La gente ocupa todos estos momentos, ¿para qué, hermano? Para ir a la playa, para salir. Oiga bien, esto decimos, es el único momento que tenemos como familia para ir a la playa. Eso es lo que decimos. Este es el único momento que nos queda libre para salir allá a la ruta a las flores. ¿Está malo ir? No está malo. ¿Está malo que vaya a la playa? No está malo. Pero no debo de perder el enfoque que estamos celebrando en este tiempo. Muchos le dicen la Semana Mayor. Hoy hemos perdido esos valores espirituales y cristianos. Yo me acuerdo que uno no podía correr, uno no podía escupir. Ah, pero esa es tradición. Pero teníamos una sociedad diferente, hermano. No se iba a la playa. ¿Hasta cuándo se podía ir a la playa? Hasta el sábado de gloria. De ahí Jueves Santo y Viernes Santo, no, más viernes, era sacrilegio. ¿Es tradición? Sí, es tradición, pero fundamentaba valores en quién y conciencia en las personas. Yo me acuerdo que allá por la casa había una señora, como a veces uno de cipote rebelde, va. Nosotros Viernes Santo masconeando en la cancha, va. ¿Y qué nos decían? Judíos, nos gritaba la señora. Así nos gritaba, hermano. ¿Por qué? Porque aparte de eso también hemos crecido o se formó un sistema, una mentalidad antisemitista, ¿verdad? Que era tenerle odio a los judíos porque ellos habían crucificado al Salvador. Claro, esa es la mente humana, pero ya cuando lo vemos por la parte espiritual, podemos ver que tenía una razón. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. No, Señor, si yo aquí voy a estar con todo, va. Voy a sacar pecho por ti, le digo. Y aquí tengo esta espada que es de doble filo, ¿verdad? Corta, mirá. Y quizás le enseñó y le hizo. ¿Y qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás, porque no vas a impedir lo que está pactado desde ¿dónde? Desde la eternidad. Entonces, oiga bien, la salvación inicia ¿dónde? En esa entrada triunfal. Entonces, oiga bien, yo no tengo que pasar por alto estos momentos que estamos celebrando. Yo no tengo que pasar por alto lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, más nosotros que somos hijos de Él. Tengo que tener un tiempo de reflexión, tengo que tener un tiempo, oiga bien, de meditación en la palabra y saber qué es lo que quiere Dios a través de ese sacrificio de usted y de mí. No podemos, oiga bien,
decir que somos creyentes, decir que somos cristianos y no conocer la historia de Jesús. Por eso es necesario que la leamos. Por eso es necesario que usted y yo, oiga bien, aprendamos de esto que estamos estudiando en esta mañana. Y aquí vamos a ver que Jesús entraría como rey, sacerdote y profeta. Es el único en el cual, oiga bien, se han desarrollado los ministerios. Nosotros hemos recibido en nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, Señor, y viene pronto a reinar. Él es un rey, oiga bien, sin nobles. Pero un día sonará la trompeta y Él vendrá por esos nobles, por esos creyentes, por esa grey que se está formando en esta tierra, para que después de los 7 años de tribulación, usted y yo vengamos a reinar juntamente con el Señor por 1000 años. Vamos a aprender, oiga bien, ¿por qué se escogió un pollino? ¿Por qué se escogió un burrito? Y no se escogió ese caballo blanco, ¿verdad?, que ocupaba el imperio romano. Recuérdese que una de las situaciones por qué el pueblo no creyó que Jesús era el Hijo de Dios, y después de todo lo que decían, hosana en las alturas, hosana en los cielos, ellos mismos decían, crucifíquenle. ¿Ah? ¿Cuántos de los que Jesús había sanado ahí estaban de aquellos 10 leprosos, que solo regresó uno? ¿Cuántos de ellos decían, suelten a Barrabás mejor? ¿Ah? Como muchos de nosotros, ¿verdad? Dios nos está hablando, Dios está obrando en nosotros, pero nos alejamos de Él. Pero no hago lo que Dios manda. Entonces hoy vamos a ver por qué Jesús entró en un pollino. Y oiga bien, y esto está relacionado con la realeza. Y era símbolo de mansedumbre y servicio. Por eso es que cuando los reyes vinieron a visitar a Jesús, ¿verdad?, los 3 personajes que se presentaron traían, ¿qué es lo que traían, hermano? ¿Ah? Oro, mirra e incienso. El oro representa el ¿qué? El reinado de Cristo. Y la mirra y el incienso se ocupaba ¿para qué? Para preparar los cuerpos. ¿De quién, hermano? De las personas que morían. Entonces, podemos ver cómo Dios va obrando, cómo Dios va trayendo, oiga bien, en la palabra y en el conocimiento, qué es lo que Él va a hacer por su pueblo. Entonces, encontramos en Jueces 5:10, en 2 de Samuel 16:2, en 2 de Samuel 18:9, en Primera de Reyes 1:44 y en Mateo 20:28, que es un simbolismo. Vamos a Jueces 5:10. Jueces 5:10. Y la palabra dice, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Entonces, en su contexto, eran hombres ¿de quién? De Dios. Tenían un linaje real. Vamos a 2 de Samuel 16:2. Allá en casita lea Jueces completo. 2 de Samuel 16:2. Aquí estamos viendo solo que se ocupaban los pollinos. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia, que dice, del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Entonces, oiga bien, ese era un transporte real. Entonces, Jesús, ¿cómo llegó? Como se presentaban ante los reyes. El problema es que el pueblo se había olvidado del conocimiento. Vamos a 2 de Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó por delante. ¿Quién era Absalón, hermano? Era el hijo del rey David. ¿Qué quería hacer Absalón con David? Matarlo. Pero entonces eso quiere decir que Absalón era del linaje de David.
era un rey, era parte de la realeza. Entonces, en un transporte real iba. No iba en un caballo, no iba en un camello. Primera de Reyes 1:44. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales montaron en la mula ¿de quién? Del rey. Entonces Jesús, oiga bien, llegó en ese pollino y la gente se admiraba. Y la gente empezó a ponerle ramas, dice la Escritura. Y la gente empezó a darle la bienvenida y las personas empezaron, oiga bien, a darle el honor y la gloria a ese Mesías esperado, a ese hombre que les iba a dar libertad. ¿De quién? Del yugo romano, hermanos. Ellos no pensaban en salvación. Ellos pensaban, oiga bien, en ese libertador, porque le voy a decir algo, el Imperio Romano eran los opresores de ese momento. Entonces viene y empieza, oiga bien, ese momento, ese señorío de Cristo, y la gente, oiga bien, era numerosa, dice la Escritura. Los mantos y las palmas, rendición ante el Señor. Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Recordemos que para los judíos llevar ramas en las manos era señal de alegría, porque así lo establecía la ley en Levítico, capítulo 23, versículo 40. Vamos a Levítico. Tenemos que saber todo esto, hermanos, ¿verdad? Porque tenemos que saber qué representa lo que estamos conmemorando. ¿Qué es lo que representa esa celebración de que haya habido sentada triunfal? Ah, no, sí, es que a Cristo, y bien bonito, y la gente, no, hermano, tiene su representación bíblica. Y mire lo que dice Levítico. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Pero como Juan ya iba a anunciar que era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Y podemos ver, oiga bien, cómo la gente se llenaba de gozo, se llenaba de alegría. Podríamos decir que la entrada triunfal de Cristo está ligada a la fiesta de los tabernáculos, o de las que se hacían llamar de las tiendas. También, cuando la gente tiraba la rama, le daban la bienvenida a ese Mesías, le daban la bienvenida a ese hombre que, oiga bien, que los iba a librar del yugo romano. Podemos ver que aparece la palabra Hosana, que esta palabra es de origen hebreo y fue parte del grito de las multitudes cuando Jesús entró a Jerusalén. Así que vamos ahí a Mateo siempre 21:9. Y dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, oiga bien, la palabra Hosana a menudo se consideraba como una declaración de alabanza, similar a la palabra aleluya, pero en realidad es una súplica por salvación. Las palabras con la raíz hebrea se encuentran en el Salmo 118 que dice, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Entonces, oiga bien, cuando la gente decía Hosana, no es como nosotros decimos Hosana, pero nosotros pensamos que es una expresión de alegría, pero es una expresión, según la terminología hebrea, que significa que, Señor, sálvanos. ¿De qué querían ser salvos, hermano? Del yugo opresor romano. Las palabras hebreas, yasha, que significa liberar o salvar, y anna, que significa rogar o suplicar, se combinan para formar la palabra traducida Hosana. Entonces, Hosana literalmente significa te suplico que salves
o por favor, líbranos. Entonces, cuando esas personas, y no eran pocos, dice que es multitudes, hermano. O sea, no eran los sindicatos, va. Dice multitudes. Y gritaban y elevaban ese hermoso nombre, decían, Hosana. ¿Qué querían? Salvación. Pero la misma escritura dice, y se me olvida la cita, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No dice a lo suyo vino, dice a lo suyo vino. ¿A qué vino, hermano? A dar salvación. A eso vino. Pero no le creyeron y lo despreciaron. Y esos mismos que gritaban Hosana, más adelante vamos a ver que gritaban, crucifíquenle, mátenlo, termine con él, liberen a Barrabás. ¿Quiénes quieren a Barrabás? Y ahí estaba el pastor Chica, tráiganlo mejor. Porque así somos, hermano. Cristo nos ha dado amor, nos ha dado salvación, pero con mis frutos, oiga bien, no valoro lo que Cristo ha hecho por mí. Con nuestros frutos, con nuestra manera de actuar, oiga bien, no valoramos lo que Cristo hace. Mientras Jesús cabalgaba el asno rumbo a Jerusalén, la multitud estaba perfectamente en lo correcto cuando gritaba Hosana. Estaban reconociendo a Jesús como su Mesías, como se evidencia cuando decían hijo de David. Su clamor era uno de salvación y un reconocimiento de que Jesús es capaz, de salvar. Más tarde, en ese mismo día, Jesús estaba en el templo y los niños que allí se encontraban gritaron nuevamente, Hosana al Hijo de David. La venida de Cristo o la entrada a Jerusalén representa el cambio de la historia de la humanidad. Y aunque muchos quieran desvirtuar el nacimiento virginal de Cristo, aunque muchos quieran, oiga bien, negar que Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de que ya por el año 1517 ese ejemplar de la Biblia quiso ser quemado, destruido, para que no siguiera en avance la predicación del reino, no ha podido ser. El hombre, oiga bien, no ha podido terminar con esta historia. La misma historia divide los tiempos entre antes de Cristo y después de Cristo. La historia no se divide antes de Mahoma o después de Mahoma, no se divide así. Se divide antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo, oiga bien, representa el amor incondicional de Dios para con la humanidad. Entonces, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén representa la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. La entrada triunfal de Cristo representa, oiga bien, que la humanidad no está perdida. Representa que en el libre albedrío que usted y yo podamos tener, tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo y ser parte de esa entrada triunfal sobre el pecado. El recibir a Cristo representa que usted y yo hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de su muerte y su resurrección Él me ha dado salvación. Que a través de ese momento de expiación en la cruz del Calvario, Cristo, oiga bien, nos limpió de una vez y para siempre, y que Él ya no va a volver a bajar a morir por nadie, porque el sacrificio ha sido hecho. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año, porque la salvación era condicionada. ¿Y cuánto duraba la salvación? Solo duraba un año, hermano. Porque año con año tenía que entrar el sumo sacerdote a ofrecer ¿qué? A ofrecer un sacrificio. Ahora Cristo entró de una vez y para siempre en la entrada de Jerusalén por ese pórtico. Entró, tomó la cruz, cargó nuestros pecados, caminó, fue crucificado, resucitó el tercer día. El velo se rasgó en dos. ¿Por qué? Porque la expiación había sido de una vez y para siempre. Ya no hay sacrificios, hermano. Los sacrificios se terminaron en el año 70 con la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque ahora Jesús ha sido y es el que da vida y vida en abundancia.
Dele un buen aplauso al Señor. Ahora la pregunta es, ¿estoy valorando eso? Lo que se quiere se valora, hermano. Y si usted valora lo que Cristo ha hecho por usted, tenemos que vivir en santidad para Jehová. Y estamos hablando que santidad es apartarnos para Dios. No que se vaya a cerrar un cuarto que ya no salga, va. No, es apartarnos para el Señor. Es saber, oiga bien, que su vida está consagrada para Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Yo siempre digo, solo imagínense la iglesia unida, ¿qué pudiera hacer aquí en el país? Si como cristianos evangélicos nos uniéramos en un mismo sentir y en santidad a Dios, nuestro país fuera diferente, hermano. No vieran, no necesitáramos de policía, pues. Si según las estadísticas dicen que 3.5 millones de salvadoreños somos creyentes. Eso dicen las estadísticas. Pero como dentro de las iglesias hay hijos y hay nietos y hay primos. Porque hay unos que, como dicen, solo vienen a pasar el agua. Solo vienen a pasar la aflicción y de ahí se van para el mundo otra vez. Otros que son cometas, la que vienen allá al tiempo. Pero cuando usted y yo, oiga bien, comprendemos y sabemos quién es Jesús en la vida de un creyente, no, hombre, nuestro país, oiga bien, nuestro país fue uno de los mejores de Centroamérica. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos paternidad, hermano. Porque yo digo que Dios es mi Padre, pero ¿y por qué no vivo como un hijo de Él? ¿Por qué no me porto como que soy hijo de Él? Porque nos hace falta ¿qué? Poder entender ese momento glorioso que Cristo dijo, consumado es, nadie debe nada. Y llegamos delante del juez y que debe nada. ¿Cómo se siente esa gente que dice, pastor, fíjese que fui al banco porque debía 8,000, 15,000, 20,000 dólares y llegué y me dijeron que yo no debo nada? Y todavía dice que el hermano insistió en decir, mire, revíselo otra vez, búsqueme por el número de DUI, porque lo buscaron por el número de NIT y no lo encontraron. Pues vea todavía el hermano insistiendo que era un deudor, ¿verdad? ¿Y qué le dicen en el banco? Es que usted no debe nada, su cuenta está pagada. Mire, pues eso es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Usted y yo estábamos en enemistad para con Dios, pero Cristo nos dio libertad. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Entonces podemos concluir que la entrada de Jesús en Jerusalén no fue triunfal. No cumplió las expectativas ¿de quién? Del pueblo. Porque esperaban ¿a quién? A un hombre que llegara en un caballo blanco. ¿Al estilo qué? Romano. Pero Jesús llegó en la misma costumbre bíblica que ya les había sido dada a través de la ley. El mensaje de Jesús es de paz para con Dios. Porque en el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y solo a través de Cristo podemos obtener esa paz para con Dios. Y es uno de los primeros frutos de la justificación. Jesús quiere entrar triunfante en nuestros corazones para que reine en paz y amor. Y eso es lo que necesita el ser humano. Como seguidor del Rey triunfante, exhibes las mismas cualidades del Rey y el mundo verá el verdadero Rey triunfante viviendo y reinando sobre nuestras vidas. Como dice el dicho, no juguemos a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo, hermano. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es una relación con Dios. Y todo aquel que está cerca de Dios, Dios está cerca de él. Y aún a nuestros enemigos, dice la Escritura, hace estar en paz para con nosotros. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre,
Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, esa entrada triunfal sobre Jerusalén, donde se abrieron las puertas de los cielos, donde entró la esperanza para la humanidad, donde le iba a ser arrebatada, Señor, la muerte al enemigo, donde el enemigo pensó y creyó y se regocijó que había vencido. Pero tú venciste la muerte, Señor, a través de tu resurrección. Ayúdanos, oh Dios, a valorar ese sacrificio, a no jugar, Señor, con nuestro cristianismo. Ayúdanos a saber que hemos sido comprados con sangre preciosa, que ese sufrimiento, que ese escarnio que tú viviste en la cruz, cuando fuiste latigado, Señor, en Roma, cuando tu espalda, Señor, sufrió esos 40 latigazos menos uno. Señor, cuando fuiste golpeado, vituperado, Señor, cuando fuiste tratado como lo peor, por lo más bajo, Señor, cuando tú te encontraste, Señor, en esa cruz, y Jesús, el humano, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esas 3 horas más difíciles en agonía, cuando los mismos soldados romanos se repartían tus ropas. Señor, cuando tú estabas en esa cruz y lo peor que le podían hacer a un hombre, según la costumbre bíblica, que lo vieran desnudo, y tú te encontrabas en esa cruz desnudo, la gente escarneciéndolo, vituperándolo, riéndose, gente que decía: si tú eres el Cristo, ¿por qué no te bajas a ti mismo? Como uno de los hombres que estaba a un costado de él dijo: si él no puede salvarse, ¿cómo nos podrá salvar a nosotros? Si en ese caminar de esos 3 años, ese hombre que anduvo con él, que le traicionó y que lo vendió por 30 monedas de plata, por aquel hombre que dijo: Señor, con mi vida te defenderé, y antes que cantara el gallo lo había negado 3 veces. Y nosotros muchas veces vendemos, entregamos, negamos con nuestras obras ese sacrificio perfecto de cruz, en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Señor, que toda esta semana de enseñanza pueda servirnos para valorar tu amor en la cruz. Perdónanos si a veces no lo valoramos. Ayúdanos, Dios, a no perder esa pasión y a saber que en ti somos más que vencedores. Oro por aquellos que en esta mañana nos visitan, por los que están viendo a través de la internet. Si aún usted no le ha rendido su vida al Señor, hoy quiero invitarle a que pueda venir a los pies de Cristo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesús está tocando a su puerta para darle salvación y vida eterna. Solo tiene que tener arrepentimiento y fe para creer que hoy Jesús puede darle salvación.
Repite esta oración si usted cree que hoy puede ser salvo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy a tu encuentro me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. Si usted hizo esta oración, hoy quiero invitarle a que busque la iglesia de su localidad, que se abogue al pastor de esa iglesia y le pida que le hable de la salvación y que quiera hacer su profesión pública de fe. Si en su casa tiene una Biblia, hable el Evangelio del amor, el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado al corazón. Bendícenos a cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que por la tarde, Señor, con el Ministerio Pan de Vida, podamos llevar ese alimento a Fusate e indigentes. Señor, por los que están enfermitos en casa, por los que estamos enfermos acá, tócanos, sánanos, líbranos, Dios, de esa enfermedad. Llévate el dolor, llévate esa gastritis, esa colitis, sana ese cáncer, esa neuralgia, esa tumoración. Señor, sana esa piel, sana esa diabetes, Dios. Sana de esa insuficiencia renal crónica. Señor, tócanos y danos esa sanidad. Oramos por nuestros adultos mayores para que les guardes y les protejas. Por nuestros niños, Dios, que les guardes de los depravadores sexuales, de las redes sociales y de los que andan en las calles. Guarda a nuestros jóvenes, Dios, de los secuestros. Guarda los negocios de mis hermanos de la extorsión. Bendice tu grey. Y nos despedimos, Señor, diciéndote, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Sí, Señor, llénanos de tu amor. Señor, satúranos de tu espíritu. Que donde quiera que andemos y vayamos, seamos luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Gloria al Rey. No se me vaya a levantar
¿verdad? Así es que paremos ahí la transmisión, por favor. No se me vaya a parar. Vamos a hacer la rifa, ¿verdad? Así es que